Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. Les recuerdo que, esta es nuestra cuarta charla ya con respecto a esto que le hemos titulado El mensaje de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Estamos ya en la cuarta sesión. Y por cierto, si usted no ha sacado cuenta, sobre todo los que hace 2 años están con nosotros, estamos cumpliendo 2 años en este lugar, justamente ya de haber llegado aquí a este lugar. Así es que vamos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Les recuerdo también que estamos en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Si estamos ahí, capítulo 2, versículo 1, ¿ok? Ahora vamos a poner ahí tantito, dejar abiertas nuestras Biblias y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta noche, que nos dé de su Espíritu y que su palabra sea para nosotros importante en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Nos acercamos delante tuyo, oh Dios, porque sabemos que al momento de escudriñar tu palabra, hemos de saber lo que tu corazón encierra, Señor, para nosotros. Y es por eso que no queremos hacerlo con un simple entendimiento humano. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, no nada más a conocer, sino a entender, Señor, tu voluntad. A entender cada una de las expresiones que tú preciosamente diriges a la iglesia, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que está aquí escrita, la que marca nuestro caminar, marca nuestra vida, Señor. Y es por ello que te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ilumines al escudriñarla. Gracias, oh Dios, gracias, Jesús. En tu nombre exaltamos al Padre. Amén, amén. Muy bien, entonces capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Hasta aquí hemos visto, nada más como comentario, ya vimos lo que significa todo el primer versículo. Ya vimos también lo que significa el que Jesús diga, yo conozco tus obras, que les recuerdo es una expresión que le dice a cada iglesia. Y luego decíamos que a esta iglesia en particular Jesús le reconoce 6 cosas buenas, ¿se acuerdan? Entre ellas, estas 2 que se mencionan en el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, es algo que Jesús halaga de esta iglesia, pero también de esta misma iglesia halaga que esta iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos. Hasta ahí vamos y eso ya lo explicamos, espero que nos haya quedado muy claro. Y ahora, la tercera cosa que Jesús halaga en esta iglesia de Éfeso, dice así la segunda parte del versículo 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando nosotros vemos aquí lo que Jesús está diciendo, insisto, como cosa que Él aplaude a esta iglesia de Éfeso, vemos que es algo bastante importante. Ahora, entendamos esto. Esta palabra probar quiere decir escudriñar, examinar y en ocasiones disciplinar. Quiero hacer la mención muy clara, que probar a los que, como dice aquí, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, probar a los falsos, no significa discriminar o descalificar por descalificar. Eso es muy importante, porque a veces nos da el espíritu juicioso, o no sé cómo poder llamarle, y nos da por señalar con el dedo a todo el mundo. Entonces, cuidado con esto, porque ustedes van a ver cómo esto tiene mucha trascendencia en base a algo que también ya se mencionó. Para poder entender el Apocalipsis necesitamos saber o entender qué dicen otras partes de la Escritura, porque es en base a eso como podemos interpretar y entender el Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Entonces, insisto, concretamente, esta palabra probar aquí significa esto, escudriñar. Cuando alguien está probando a alguien, escudriña. ¿Qué es escudriñar? ¿Alguien me puede decir? Buscar, escarbarle ahí para saber las razones, si dice verdad, si a lo mejor no está diciendo verdad. Se busca, se indaga, porque justamente esta misma palabra significa examinar. Esto es, se deben tener las evidencias para poder juzgar a alguien y calificarlo
como falso o como verdadero. ¿Estamos? Entonces, es muy importante entender eso y tenerlo muy presente, porque podemos ver nosotros en la Biblia cómo desde siempre han existido personas que se adjudican el título de ser enviados de Dios. Y estas personas, generalmente, cuando ellos mismos están adjudicando este ser enviados de Dios, sus fines, sus propósitos, la intención de su corazón, generalmente, al usurpar la posición de enviados de Dios, son fines o propósitos que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Que pueden dar, como lo dice también la Escritura, apariencia de piedad, que puede parecer que lo que hacen es bueno. Sin embargo, repito, la intención del corazón muchas veces son intenciones muy torcidas. Por eso es que es importante que cuando se dice probar, entendamos, repito y recordemos que probar incluye examinar y escudriñar, buscarle, ¿sí? No es nada más porque, veo, no estoy de acuerdo, descalifico. No, así no es esto. ¿Estamos? Algo que es muy importante en este contexto es que ya Pablo, desde que Pablo hacía su ministerio, y ustedes lo saben, antes de ser encarcelado, él estuvo en Éfeso, físicamente estuvo en Éfeso. De hecho, la historia nos dice que Pablo pasó por Éfeso prácticamente para despedirse de ellos. Él iba ya camino a Jerusalén, él sabía ya lo que se le esperaba en Jerusalén, que ahí iba a ser preso, ya había tenido un mensaje de parte de Dios al respecto, una visión muy clara, y él, a pesar de que los hermanos que estaban ahí, no vayas, Pablo, mira que no vaya a ser que te acontezcan cosas malas y cuídate tú. Y aquí les digo, no, espérense, me están debilitando y yo he decidido dar mi vida, incluso mi vida, por el Señor. Así es que no me estorben en eso, ¿no? Y en ese trayecto rumbo a Jerusalén, al destino que él sabía que le esperaba, él pasa por Éfeso. Y justamente al pasar por Éfeso, si me acompañan a Hechos, por favor, insisto, esta parte es muy significativa, porque lo que Jesús ahora le dice a la iglesia tiene mucho que ver con lo que Pablo les dijo en su momento de despedida a la iglesia de Éfeso. Y ustedes lo van a poder observar. Hechos capítulo 20, por favor. ¿Estamos ahí? Dice entonces el versículo 28, por favor, si me acompañan ahí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Conste que lo que Pablo está diciendo aquí está en el contexto, insisto, de esa despedida, y donde él mismo ya les había dicho o les había puesto enfrente su obra como apóstol y su tarea ahí en Éfeso. Él ya había estado comentando todo eso con ellos al momento de despedirse, y en esa tesitura llega entonces a esto que estamos leyendo. Por tanto, o sea, en base a todo esto que ya hemos hecho con ustedes, el tiempo que pasamos juntos, ahora Pablo les encomienda algo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Luego sigue diciendo, porque yo sé, fíjense en esta advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Después de esto, Pablo se despide ahí, los hermanos de Éfeso lo abrazan, lloran, porque él se había dicho que era la última vez que verían su rostro. A partir de ahí jamás los volvería a ver.
hasta algún día con el Señor, pero es una despedida que estamos viendo aquí. Lo que es significativo, repito, es que esta advertencia parece que hace eco en el mensaje de Jesús justamente a esta iglesia. Y no es ninguna casualidad, espero que lo podamos entender. Repito, el hecho de probar a los falsos, que nos quede claro, no es descalificar por descalificar. ¿Sobre qué fundamentos? Porque es algo que Jesús alaba de esta iglesia. Cuando les dice, hombre, ustedes han hecho esto que es bueno, ¿no? Han probado a los malos, los han hallado mentirosos. La cosa es, ¿sobre qué fundamentos la iglesia, nosotros mismos, cada uno de nosotros, podemos o debemos probar a los que son falsos, a los que se dicen ser y que a lo mejor cuando los probamos los hallamos mentirosos? Pero la pregunta es, ¿sobre qué fundamentos? Así nada más porque yo digo, mi dedo detector de falsos apunta hacia él. ¿Cómo? Vamos a ver que este mismo mensaje que Pablo está hablando de su despedida con los efesios, justamente marca los fundamentos para cuidar, para que la iglesia pruebe a los falsos. Si me acompañas otra vez, bueno, ahí yo sé que estás ahí en Hechos. Vamos a tratar de escudriñar con cuidado este mensaje que Pablo está dando en su despedida, ahí en la iglesia de Éfeso. Primer fundamento que Pablo pone: cuidar y entender qué es la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús está alabando a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia ha hecho cosas buenas. En este caso, probar a los falsos. Pero si nosotros no tenemos una clara concepción de qué es la iglesia o cómo es la iglesia, es muy probable que caigamos en el error de entonces sí, agarrar y juzgar a todo mundo por igual, sin ninguna indicación o sin ninguna base en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo dice Pablo en lo que le hemos llamado primer fundamento, que repito es cuidar y entender qué es la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Punto número 1 de este fundamento. Pablo está exhortando a que haya un cuidado personal de los responsables de la iglesia. Esto es, de cada uno de aquellos que están haciendo alguna función de cuidado en la iglesia, alguna función de responsabilidad en la iglesia, les dicen, vean por ustedes mismos. ¿Por qué? Bueno, ya Pablo en alguna ocasión también le había dicho a Timoteo, en esa encomienda que Timoteo le hacía, que Pablo le hacía a Timoteo al encomendarle la obra como pastor: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros, cualquiera que está teniendo un puesto de responsabilidad en la iglesia, aquí Pablo utiliza la palabra obispos, un puesto que, bueno, está viendo y haciendo que las cosas funcionen bien dentro de la iglesia, pero una responsabilidad primaria de quienes hacen eso es cuidarse de sí mismos, que vean por ellos mismos. ¿Por qué? Porque si esto no se da, imagínense la contaminación y la desviación que el pueblo de Dios que está bajo su cuidado pueda tener. Es bastante grave. Pero además no nada más debe cuidarse de sí mismo o ver por sí mismo, sino Pablo está diciendo que debe haber un cuidado de los miembros de la iglesia, esto es, del rebaño, dice Pablo aquí en esta parte. Y entendamos, a veces como que se nos da, pues sí, perdonen que use esta expresión, pues como rebaño, ¿no? Así como bola o como masa, y ¿sabes qué? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está exhortando de manera muy clara a que haya un cuidado personal por las personas. Esto es, de estar interesados en sus vidas, de saber cómo están en su relación con Dios, de ver qué les pasa, cómo están,
de tener un cuidado, de ese acercamiento personal de los responsables de la iglesia hacia la iglesia misma, los que forman la iglesia. La tercera cosa que es importante entender aquí para poder realmente decir, tengo este fundamento como iglesia, que sé que es la iglesia, es que la iglesia debe estar apacentada. Y perdón, otra vez, Pablo está utilizando aquí términos en cuanto a rebaño, pues, por eso está hablando de apacentar. Espero que no nos ofendamos, pero porque esto quiere decir simplemente que la iglesia debe estar alimentada. ¿Alimentada de qué? De la palabra de Dios. Si una iglesia no está bien fundamentada, bien alimentada en la palabra de Dios, pues entonces es muy fácil que venga cualquier persona con cualquier viento de doctrina y pues nos apantalle y nos confunda y nos desvíe. Y no tener el discernimiento en la palabra, el conocimiento de la palabra, para poder detectar por lo que sabemos que la palabra dice, alguna doctrina, alguna herejía que no correspondan a lo que Dios ha marcado como su voluntad en su palabra. Y una cosa muy importante que la iglesia debe tener cuando se atreve a probar a los falsos, es saber que la iglesia no es de nosotros, no es de nadie de los que estamos aquí, sino que la iglesia la ganó Cristo con su sangre. Por eso es que esto cobra un nivel máximo de responsabilidad y de valor que cada uno de nosotros que formamos la iglesia debe tener en consideración. ¿Por qué? Porque si este solo punto se pierde de nuestra capacidad de entender qué es la iglesia, entonces muchas cosas se trastocan. Se empieza a hacer de la iglesia cualquier cosa menos lo que debe ser la esposa o la futura esposa de Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. ¿Estamos claros? Este fundamento, esto que acabamos de mencionar, es lo mínimo, nada más así para empezar, es lo mínimo que la iglesia necesita tener, insisto, como base para poder probar con fidelidad, con certeza, a aquellos que a lo mejor, aunque se digan veraces, ¿qué tal y que nos resulten falsos? ¿Qué tal y que nos resulten mentirosos? Pero listo, si este fundamento mínimo no lo tenemos, entonces como iglesia, como miembros de la iglesia, podemos estar en un serio peligro. Segundo fundamento, saber y tener presente que hay un peligro constante, que no se nos olvide, hay un riesgo constante. Como decíamos, esto que está escrito, o que más bien que estamos leyendo aquí, que Pablo le dijo a los efesios, pues tiene prácticamente 2000 años. Ya desde el Antiguo Testamento, a través de los verdaderos profetas, Dios había amonestado y desenmascarado a profetas, a enviados falsos, o aquellos que se decían ser y en realidad no eran. Desde el Antiguo Testamento, insisto, esto ha existido siempre y hasta la fecha sigue existiendo. Y mientras la iglesia seguirá existiendo. Eso grabémonoslo. No estamos inmunes a no, por esa puerta no pasa ningún falso. No es así. ¿Por qué decimos que es importante saber y tener presente que hay un peligro constante? Fíjense en lo que Pablo les dice a los efesios ahí en su despedida. Porque yo sé, hay una certeza plena de Pablo ahí. Algunos autores o intérpretes, comentaristas de la Biblia, dicen que esto fue como una revelación que Pablo tuvo, una revelación profética acerca de justamente algo que sucedería y que además sucedió. Ya cuando nosotros vemos la carta que Pablo escribe a los efesios, ya en ese corto tiempo, insisto, de que él estuvo ahí, fue a Jerusalén, llega él ya preso a Roma, en ese tiempo ya esto se estaba cumpliendo. Ya había falsos que se habían metido ahí en la iglesia. Entonces por eso él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pregunta, ¿qué significa la palabra rapaz? Esta palabra habla de alguien que viene a devorar. Un lobo rapaz es aquel que no nada más viene a hacerte au, au, au. No, viene a devorar completamente al rebaño o lo que se le pare enfrente.
Esa es la característica que tienen estas personas y me llama mucho la atención, y por eso es una alerta que debe ser constante en la iglesia, que no perdonarán al rebaño. Porque justamente la carne está en el rebaño. Y es ahí el blanco donde los lobos rapaces van a fijar su vista para ser ahí en el rebaño sus víctimas. Así es que es importante que tengamos esto en consideración, porque en realidad ninguno de nosotros estamos libres de que en cualquier momento nos topemos con alguien que se dice ser y que en realidad es un falso o es un lobo rapaz, como se está mencionando aquí. Y déjame decirte esto que estamos hablando es lo que podríamos llamar un riesgo de vida o muerte. ¿Por qué? Tú lo vas a ver, pero te adelanto un poquito. Si nos descuidamos y permitimos que en la iglesia se filtren este tipo de personas que diciéndose ser enviados en realidad son mentirosos, es muy factible que la iglesia sufra pérdidas graves de vidas espirituales que hoy están vivos gracias a su comunión con Dios, pero que por la influencia de los falsos, esas vidas pueden llegar a morir. Y espero que entiendas que la muerte no es nada más, ahí se fueron de la iglesia. No, mueren espiritualmente por la eternidad. Y eso es bastante grave. Esto, insisto, es un riesgo de vida o muerte. Tercer fundamento: saber distinguir que el peligro puede estar desde dentro. O sea, no nada más es de fuera el peligro, sino también hay que estar alertas porque dentro puede haber estos. Dice el versículo 30 ahí en Hechos: y de vosotros mismos, fíjate la advertencia, se levantarán hombres, fíjate cómo lo dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, esto suena fuerte. ¿Por qué? Porque como ves, no basta que estemos a puerta cerrada o que ahí atrás haya ujieres y que estén al pendiente de que no cualquiera entre aquí y cause problemas, sino que de aquí mismo puede surgir que haya estos falsos, y las características son muy marcadas aquí. Esto encierra un peligro bastante grave. ¿Por qué? Porque imagínate, estás en confianza, estás en un ambiente donde se supone que estamos seguros unos con otros, en amor unos con otros, y de repente alguien a quien le estiras la mano para abrazarlo, que le estiras la mano para saludarlo, te arranca la mano y te come todo. Eso es bastante peligroso. Eso es como para, híjole, pues mejor yo solito. Desgraciadamente mucha gente hace eso y se quedan solitos y no se relacionan con nadie por temor o porque quizá ya hay quienes los han mordido. Y eso es bastante dañino, mis amados. Es triste, muy lamentable, porque la iglesia que Jesús compró con su sangre no es para eso. No es para dañarnos unos a otros. Fíjate, nota ahí por favor las características distintivas que Pablo está marcando aquí de estas personas. Fíjate bien, se distinguen por lo que hablan. Por ejemplo, dice ahí que son perversas, y estas personas perversas, insisto, pueden tener apariencia de piedad, pero es importante que tú y yo entendamos este concepto. ¿Por qué dice que son perversas? Esta palabra perversa, búscalo en cualquier diccionario, lo que significa es distorsionar la verdad, malinterpretar algo o corromper moralmente. O sea, una verdad, algo que es una sola realidad, una persona perversa la distorsiona, la cambia y entrega su versión, que su perversidad le dice. Y eso hace que aquel que recibe esta influencia se hiera. Y una de las maneras fáciles de herir, pues me creo lo que él me dice, porque como está disfrazado de piedad, pues hombre, y ya causó un daño.
porque puede sembrar discordia, distorsionar una verdad y sembrar discordia en alguien. Además, son personas que malinterpretan, que de repente ven, por ejemplo, ese micrófono que está ahí, ese que está ahí recargado en el ¿no? Mira, dejaron el micrófono postrado para que adore a Dios. Perdón por el ejemplo tonto, pero a veces así son las distorsiones. Vemos algo, no entendemos, no sabemos, no tenemos un fundamento del por qué son las cosas y distorsionamos, malinterpretamos por una cosita. Y eso es perversidad. Y esas personas perversas muchas veces surgen del mismo rebaño. Cuidado, porque también esos son calificados como falsos. También esta palabra perversas, perdón, el fin o a lo que lleva el significado de esta palabra perversa, o sea, que gente que distorsiona o que malinterpreta algo y que así lo comunica, es que corrompen moralmente a los demás. Yo estoy bien, vengo aquí, alabo al Señor, me quiero entregar al Señor, y después de repente viene alguien y me dice: oye, ¿ya supiste? ¿Ya te enteraste? ¿Te diste cuenta? ¿De qué? Y te dicen algo, cualquier cosa, insisto, distorsionada o malinterpretada. Ay, yo que creí que aquí nada más se alababa a Dios. No, pues, y daña al corazón. Y daña el corazón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los perversos o son ciegos a sus resultados o disfrutan sus resultados, que creo que es peor. Esos perversos que justamente están ahí en las iglesias, tienen como fin arrastrar, como dice ahí Pablo, arrastran a los demás tras sí. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que están siendo enseñados en la palabra de Dios, a los que están siendo dirigidos hacia la presencia del Señor por medio de su palabra. Y a ellos se les arrastra. Y entonces, fíjense, pasa esto muy común, porque alguien falso viene y le dice bla, 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 bla. ¿A poco? Y entonces algo pasa, que como que hay una alianza. Ahí se hace una alianza. Y entonces cuando, por ejemplo, me hablaron del vecino, y entonces el vecino no tiene nada que ver, pero yo me alío con el que vino y me dijo, y cuando veo al vecino le volteo la cara, le saco la vuelta, le saco la lengua, o hasta hablo mal de él, porque ya me alié acá por una distorsión o por una mala interpretación perversa que corrompe moralmente. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que significa lo que Pablo está diciendo aquí de las características de esas personas. Y insisto, se puede ver muy claro. Se empiezan a hacer grupitos, unos por este lado y otros por otro, y unos están a favor de algo y otros están a favor de otro. Lo mismo, si ustedes recuerdan, que Pablo estaba, bueno, los que vienen los domingos, que Pablo estaba juzgando ahí en la iglesia de Corinto, donde, oigan, ¿cómo es posible que aquí en la iglesia haya divisiones y que unos digan a favor de Apolos, otros a favor de Pedro y otros a favor de Pablo? No, los espirituales dicen que a favor de Jesús, ¿sí? Pero es lo mismo, se están dividiendo, y eso es terrible en la iglesia. Notemos esto, estamos en el contexto de que Jesús aplaude a la iglesia el probar a los falsos. No se nos olvide eso. Pero también aclaramos, probar a los falsos no es nada más descalificar por descalificar. Hay fundamentos. Cuarto fundamento: tener siempre presente la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si estamos siendo construidos, alimentados por la palabra de Dios, es en base a la palabra que mis juicios, mi comparación de verdad o falsedad debe de estar fundamentada en base a la palabra. Por eso dice el versículo 31 ahí en Hechos, otra vez: por tanto, fíjate, con esa advertencia de que vendrán o de fuera o que saldrán de adentro, por tanto,
velad, o sea, cuidadito, estén pendientes, que no sea algo que nos descuidemos, porque ese peligro siempre está ahí, inminente. Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta palabra amonestar que Pablo utiliza aquí significa poner en la mente. O sea, cuando está hablando de amonestar, no es quizá como lo que nosotros entendemos en nuestro idioma, ay, lo está amonestando, le sacó tarjeta amarilla. Lo comparamos con un regaño, con una llamada de atención. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que yo les he puesto en su mente. ¿Qué cosa? Por 3 años de día y de noche no he cesado de ponerles en su mente, con lágrimas a cada uno. ¿Qué cosa? ¿Con qué? ¿Qué es lo que Pablo les ponía en la mente a estos efesios? Y a todos por los que andaba, por los caminos donde andaba, las ciudades donde llegaba. ¿Qué cosa? La escritura. La verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La verdad del Evangelio. Eso es lo que Pablo, insisto, trabajó y me llama mucho la atención que es justamente con la palabra con lo que se amonesta, o sea, lo único que es importante que se ponga en la mente de un discípulo de la iglesia es la palabra de Dios. No filosofías, no otro tipo de cosas, sino la palabra de Dios como fundamento único de fe y de vida, O sea, de fe en una esperanza futura, pero de vida también, de marcar en la palabra los caminos que Dios ya trazó para nosotros aquí en el tiempo presente. Y es con la palabra con la que estos caminos se van marcando, se van poniendo, para que cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios caminemos por ahí. Y me llama mucho la atención cómo Pablo utiliza una expresión así muy personal, muy sentida, muy de su corazón, ¿no? Dice que esto lo ha hecho con lágrimas en los ojos. Y esto no quiere decir, por favor entendamos, que Pablo se la pasaba llorando. Ay, sí, Cristo les ama. No está hablando de eso. Está hablando aquí de una relación personal, una relación de hermanos, una relación, no, insisto, de bola, de grupo, de masa, sino una relación con un detalle personal, con un detalle de conocerse, con un detalle de abrazarse, con un detalle de un sentimiento relacional, de amor, de afecto. Eso es a lo que se refiere esta expresión, donde Pablo habla de no nada más, entendamos esto, cuando se amonesta o se pone en la mente de los discípulos la palabra de Dios, no es nada más enseñanza. Pablo les ha dado amor, y un amor muy sentido, que lo lleva a decir con lágrimas en los ojos. ¿Sí? ¿Qué es lo que justamente significa? Quinto fundamento, y esto va de la mano de esto anterior: vivir una relación con Dios en función de su palabra, como fundamento, para poder calificar, discernir a los falsos, saber si realmente son falsos o a lo mejor sí son veraces. Pero tenemos que tener este fundamento de vivir una relación personal como iglesia con Dios en función de lo que Él dice en su palabra, no en función de lo que nosotros creamos, no en función de lo que a nosotros se nos antoje, sino en función de a la revelación que Dios nos da a cada uno a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, pero que ha dejado en su palabra para la iglesia en general, que es, por ejemplo, en esa relación de búsqueda diaria de Él, de conocerle a Él en la palabra, de la oración, del perdón, en fin, de todas estas cosas que nos hablan de que si yo estoy en una relación íntima con Dios. Por eso fíjate cómo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y Pablo no nada más está diciendo que Dios los bendiga y les extendió la mano para que lo besaran. No, aquí está hablando el decir encomiendo a Dios, a esa relación que ya no tienen pretexto los efesios, que habían estado siendo enseñados por Pablo, y que Pablo después, aunque sea de lejitos, supervisaba a estos ancianos a los que les está hablando en este momento. Ellos ya no tienen pretexto de saber, ay, es que no sabemos cómo relacionarnos con Dios. 3 años les estuvo enseñando día y noche a cómo relacionarse con Dios, a cómo tener esa comunión íntima con el Padre. ¿Estamos?
Por eso les dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Me llama mucho la atención cómo Pablo pone esta mancuerna: Dios y su palabra de gracia. Fíjate lo que dice aquí: que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Esta palabra que habla aquí de sobreedificaros es justamente lo que Pablo ha dicho que él está haciendo en los lugares a donde él va y siembra el evangelio. Es primero pone un fundamento. Él dice en algún momento que yo, como perito constructor, puse el fundamento. Pero después, sobre ese fundamento hay que construir, hay que poner ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, columna con sus basas y todo lo demás. Hay que edificar. Y Pablo estuvo edificando en las vidas de estos hermanos de Éfeso durante 3 años. Y por eso ahora les dice: bueno, les encomiendo a Dios, o sea, en esa relación con Dios, pero también para que la palabra de Dios, al oírla, al seguir siendo enseñada y recibida, pueda ir construyendo la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Miren, mis amados, si nuestra relación con Dios, pónganme atención aquí, si nuestra relación con Dios, ya sea personal o grupal, como congregación, no está siendo, o sea, no existe, olvídate de que vas a poder tener el discernimiento para poder juzgar. A lo mejor entras en chismes, eso es bien carnal y bien fácil de hacer. Pero juzgar con discernimiento espiritual para saber quién es falso y quién es verdadero es otra cosa. En la carne descalificamos, pero fácilmente, por algo que alguien dijo distorsionada o malintencionadamente. Pero, mis amados, es importante saber, antes de atrevernos a hablar, antes de atrevernos o siquiera a señalar a aquel que sospechamos que esté haciendo las cosas falsamente, primero, ¿cómo está mi relación personal con el Señor? Repito, si esta no existe, si se da ahí nada más de vez en cuando vengo los domingos a la iglesia y eso llego a la hora que quiero, pues difícilmente, insisto, poder tener el fundamento para poder señalar, para poder decir este sí y este no. Y ese fundamento, mis amados, entendámoslo. ¿Por qué? Porque es justamente esa relación íntima con Dios lo que me permite participar de algo que Jesús nos prometió a cada uno de nosotros cuando veníamos en humillación delante de Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, y con eso queriendo o pretendiendo o pidiendo, quizás sin entender, quiero entrar al reino de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores y nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y venimos y recurrimos a Jesús, Él nos promete a partir de ese momento la presencia de alguien que justamente cuando no tengo relación con Dios, ese alguien no puedo decir que está influyendo en mi vida, y se llama Espíritu Santo. ¿Sí sabes eso? Que es justamente ese Espíritu Santo el único que me da discernimiento y revelación para conocer la verdad. Es solamente Él. Y conste que Pablo no está hablando con respecto a esos malos o esos perversos, esos lobos rapaces de los cuales está hablando. No está hablando de juzgarlos nada más porque, es que yo sé Biblia, yo sé la palabra, yo tengo conocimiento. Porque no sé quién dijo el otro día, un domingo por aquí, creo, Antolín, si hasta una burra habló. No fue un domingo, fue una predicación. Mis amados, eso cualquiera de nosotros lo puede hacer sencillo en la carne, pero el discernimiento espiritual solamente lo tenemos por acción directa del Espíritu Santo sobre nosotros, si nosotros mantenemos esa relación íntima con Dios. No es que yo ande en la carne o ande por ahí viviendo mi propia vida y sí Señor, buenos días y ahí nos vemos, o a veces ni siquiera los buenos días ni las buenas noches al Señor, y con eso, es que el Espíritu Santo
No es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. La acción propia del Espíritu Santo, y tú lo puedes checar en la Biblia, es muy clara cuando hay esa comunión con Dios. Es más, la primera acción que el Espíritu Santo, cuando realmente está en nosotros, se evidencia como realidad, es que es el mismo Espíritu Santo el que no nos permite estar fuera de la relación con Dios. Pero si el Espíritu Santo no está, pues andamos por donde sea. ¿Me explico? Entonces, no es en base a conocimiento, es en base al discernimiento. Y por eso, mira, a muchos a veces hasta les parece rutina. Ay, ¿por qué siempre oramos al principio? Y a veces cuando no oramos, ay, ¿por qué no oramos al principio? Entendamos, es el Espíritu Santo, la relación con Dios, lo que nos da el entender la palabra. La palabra. No es porque, es que le investigué por acá y me fui al diccionario. Eso es parte de lo que hay que hacer justamente para tratar de entender. Pero el discernimiento, que es diferente, el poder separar entre lo bueno y lo malo, eso solamente la acción del Espíritu Santo me lo da. Y eso, te lo digo, te lo aviso o te lo recuerdo, es insustituible. Si no tengo eso, olvídate de discernimiento. ¿Estamos claros? Por mucha palabra que tengamos. Fíjate bien, acompáñame, deja ahí una marca donde estamos en Hechos, y acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. El autor de Hebreos aquí, dentro del contexto de lo que está escribiendo, es simple y sencillamente está haciéndole ver a los destinatarios de esta carta, a los hebreos, que ya, bueno, Dios había hecho cosas buenas en su pueblo, y el pueblo rechazó las cosas buenas que Dios hizo a su favor, hablando de cuando salieron de Egipto y todo aquello, y como el pueblo rechazó en muchos aspectos la bendición de Dios. Pasando al capítulo 4, el autor de Hebreos nos está invitando a que cada uno de nosotros, considerando lo malo que aquellos hicieron, evitemos hacerlo, sino que entremos en lo que él llama el reposo de Dios. ¿Qué es eso? Ya cuando vimos Hebreos justamente lo explicamos bastante claro, creo, y largo, que es justamente entrar en esa relación con Dios, en esa relación de dependencia de Dios, en esa relación de amor con Dios, que es justamente lo que aquí se llama entrar en el reposo de Dios, y que, como dice más adelante, esa oportunidad de entrar al reposo de Dios sigue abierta para aquel que quiera venir a esa comunión íntima con Dios. Algún día se cerrará. Algún día, ¿cuándo? Cuando Dios lo marque. Pero mientras sigue abierta, y la oportunidad la tenemos todos de entrar, repito, en ese reposo. Versículo 11, capítulo 4 en Hebreos, acompáñame ahí, fíjate cómo dice. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que dice aquí en este contexto es muy importante para lo que estamos estudiando. Procuremos pues entrar en aquel reposo, nota esto, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo de desobediencia? ¿Te acuerdas? Sí, Señor, tú dices esto, pero yo pienso esto otro. Tú dices que nos ofreces esto, pero nosotros queremos lo otro. O sea, no entrar en la voluntad o en esa dependencia y en esa gracia de Dios. Versículo 12, y por eso estamos aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjate bien, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pregunta, ¿en qué contexto está escrito esto? Porque a veces tomamos este versículo y lo blandimos como espada para hablar de otras cosas. Pero el contexto donde esto está escrito es: entra en esa intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios, la palabra de Dios es todo esto que estamos leyendo. Ahí es viva. Por lo demás, afuera de la relación con Dios, se convierte en letra muerta. Y a veces peligrosa, porque hasta nos puede infatuar de que la conocemos, pero estamos quizá muy lejos de vivirla, mis hermanos. Y la gracia de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios nos permite que su preciosa palabra cobre en nosotros vida.
porque estamos con Él. Y no nada más nos da esa vida espiritual que nos hace sentirnos así. Déjenme usar esta expresión y espero que no me critiquen por ello. Nos hace sentir los campeones ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos con el Espíritu, en esa relación con Dios, donde verdaderamente podemos, porque tenemos la fe y la esperanza en Dios, de poder hacer lo que Él nos dice, principalmente vencer el pecado. Principalmente dirigirnos paso a paso en nuestra vida hacia su misma presencia. Sigue diciendo entonces, repito una parte: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quién está hablando en esta parte? ¿De quién? Del Señor. Pero ¿cómo pueden estar esas cosas abiertas delante de Él y yo saberlas si yo no estoy con Él? ¿Me explico? Por más palabra que yo sepa, es cuando estoy en su presencia que las cosas creadas, que a lo mejor la ciencia no entiende, a lo mejor yo las puedo entender. Y no estoy hablando de una explicación científica. Tan sencillo como creer. Fíjate, es más sencillo creer que Dios, con el poder de su voz, hizo las cosas, que elucubrar todo aquello de que estaban las nubes y luego acá y luego se unieron y luego toda aquella historia científica que nos enseñaron en la escuela. Es más difícil creer eso si lo analizas, o aceptar eso más que creerlo, más aceptar aquello que lo simple que Dios nos expone en el corazón. ¿Sí? Y como eso, también el corazón humano. Y con eso también las intenciones del corazón humano. Y entonces, con esa relación, con ese conocimiento de su palabra, cuando alguien falso se presenta, así se discierne. Y no es que seamos adivinos, es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos, abre nuestro entendimiento, abre el corazón, y entonces podemos percibir. De repente, cuando viene un falso, insisto, probar significa escudriñar, examinar. Y cuando viene un falso y que el Espíritu Santo te lo pone, o sea, te lo marca, pues entonces ya a uno le corresponde hacer preguntas, examinar, buscarle. Y muchas veces con las preguntas, los falsos saltan o huyen. Son las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque son falsos y no aceptan o no soportan el examen, no soportan que les escarbes para buscar la verdad, porque son falsos. Y eso, insisto, el Espíritu Santo te lo da, pero es en esa relación, mi amado. No es algo que se adquiere en botica, es en la relación con Dios, ¿sí? Sexto fundamento, casi terminamos ya. Hay algo que se llama testimonio y frutos. Y este testimonio y frutos, aunque aquí está al último, no es menos importante que lo anterior, porque muchas veces por el testimonio y por los frutos es quizá la parte más evidente que nos habla de quién es verdadero y quién es falso. Fíjate bien cómo dice, me regreso a Hechos capítulo 20, en su versículo 33 ahora, que es la parte que sigue. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está simple y sencillamente exponiéndose, abriendo su corazón delante de estos efesios con los cuales él había estado ministrando durante 3 años. Se expone él en algo muy íntimo, porque ahí lo podemos ver también en la palabra. De Éfeso salieron señalamientos hacia Pablo. De Éfeso salieron, algunos lo criticaron de falso, y por eso él aclara ahora en sus frutos, o sea, en su testimonio, versículo 33, repito: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba, hacía sus cosas que tenía que hacer para mantenerse. A veces recibía apoyo de alguien, también lo expuso, y de todas maneras, él se expone a eso. O sea, lo está poniendo en la palestra
para que no quede duda de su testimonio. Luego sigue diciendo aquí, en todo, o sea, no nada más él daba testimonio con su vida, sino que además él, en base a ese testimonio, enseñó: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, insisto, está dando un testimonio fiel, fidedigno de su propia vida y de su rectitud. ¿Por qué? Porque Pablo sabía algo que el Señor Jesús dijo en alguna ocasión y que conviene que tú y yo también lo recordemos. Así que acompáñame a Mateo capítulo 7, y en su versículo 15 dice de la siguiente manera, estas son palabras de Jesús: guardaos de los falsos profetas. Conste, Jesús también en su ministerio aquí en la tierra está advirtiendo de esto. Como decíamos, es un peligro inminente, constante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Otra vez utiliza la expresión aquí, rapaces, devoradores, así hambrientos, ¿sí? Por sus frutos, fíjate la clave que da Jesús aquí: por sus frutos los conoceréis. Y es justamente lo que Pablo está diciendo, casi diciendo, ¿qué les he tomado? ¿Qué les he robado? ¿Qué me saben? Y por eso se expone, porque sabía que tenía sus manos transparentes. Bueno, no transparentes, limpias. ¿Ok? Sigue diciendo el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí hay una ley, tanto espiritual como natural. Versículo 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Esto ya es una advertencia de parte del Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este mismo Señor que está hablando aquí, este mismo Jesús que está hablando aquí en su ministerio físico aquí en la tierra, es el mismo, me regreso a Apocalipsis capítulo 2, que ahora a la iglesia de Éfeso le dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Por qué he hablado de enviados? Porque te recuerdo que apóstol significa eso, enviado, ¿sí? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Repito, para poder probar necesitamos fundamentos. Y estos fundamentos que ya vimos que Pablo les advirtió a esta misma iglesia acerca de este mismo tema, estos fundamentos son los que nos permiten hallar verdaderos o falsos, mentirosos. Pero si no tenemos estos fundamentos, o estamos desprotegidos con los que vengan de afuera, o estamos desprotegidos con los que puedan surgir de dentro, y eso es bastante peligroso para la iglesia, ¿sí? Pero por otro lado, sin estos fundamentos también podemos caer en el riesgo de cortar cabezas por cortar cabezas, lo cual es también bastante dañino en la iglesia. Por esto en alguna ocasión Jesús expuso una parábola. ¿Te acuerdas del trigo y la cizaña? Señor, tú sembraste buena semilla, dijeron los siervos de una persona. Tú sembraste buena semilla, pero tu enemigo vino de noche y sembró cizaña ahí en el campo. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que la quitemos, que limpiemos el campo de la cizaña? Y el Señor les dijo: no, déjenla crecer juntamente. En el momento de la cosecha, donde ahora sí, el buen grano o un grano aparente raquítico de la cizaña va a distinguir cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, no sea que, y esa es la advertencia, no sea que hoy por querer hacer eso arranquen también la buena semilla o el buen trigo. Pero tenemos que estar con los ojos abiertos. Tenemos que estar advertidos y alertas de esto.
Déjame hacerte una pregunta, ya te dejo ir a tu casa. Bueno, varias preguntas. Nosotros como iglesia, y al decir nosotros como iglesia, no nada más estoy hablando como organismo humano, como congregación, sino, y repito, cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. ¿Probamos a los falsos o nos comemos todo? Ahí se los dejo. Probamos, no nada más aquí, digo, qué bueno que lo hagamos aquí, tenemos que hacerlo aquí. Pero ¿qué tal cuando salgo y me alimento ahí en la tele con muchas cosas que no son? O oigo programas como el que les dije el otro día, Teoterapia, la excelencia, porque parecen espirituales, pero no son. Cuando los pruebas con los fundamentos que pusimos, que bueno, no los pusimos nosotros, ahí están. Pablo se los advirtió a los efesios. Cuando son sometidos a esos fundamentos, pues a veces nos encontramos muchas, como dicen aquí en Monterrey, tachas, muchas crucecitas que descalifican. Porque la pregunta siguiente es esta: ¿cómo probamos a los malos? ¿Con nuestro criterio personal? ¿Con lo que sale de mi ronco pecho? ¿Con lo que me pasó? ¿Con lo que vi? ¿Con lo que oí? ¿Con lo que creo? ¿O en base a fundamentos reales de la palabra de Dios? Porque es bueno escudriñar los corazones de los posibles falsos, pero insisto, malo cuando nos da a nosotros por ser los jueces sin discernimiento, sin entendimiento, por corromper nada más, por causar daño, a veces voluntario y a veces involuntario, pero igual se causa daño. Y eso, mis amados, lo hacemos verdaderamente, como veíamos ahí, entendiendo qué es la iglesia, y buscamos a los falsos por defender la iglesia o por defender mis ideas, mis propósitos, mis puntos de vista, mi posición. Pregunto, porque es diferente, porque los falsos dañan la iglesia, pero si yo busco mi posición nada más, entonces no me interesa la iglesia. Lo hacemos desde el fundamento de una relación sincera, cotidiana, estrecha con el Señor, o lo hacemos desde un punto de vista nada más carnal, alejado de cualquier voluntad o relación con Dios, de cualquier sometimiento a la voluntad de Dios y mi relación con Él. ¿Lo hago lejos de eso o lo hago verdaderamente porque estoy en intimidad con Dios? Porque soy su hijo y Él es mi Padre todos los días de mi vida. Porque verdaderamente le hago caso a lo que Él dijo: estaré con vosotros, me voy, pero estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Pregunto, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Lo hacemos, juzgamos, calificamos en base a la guía de ese Espíritu? ¿O luego lo tengo que andar buscando por todos lados? ¿Quién sabe dónde se me quedó? No sé en qué parte de mi camino se quedó ahí parado y ya no seguí con Él y Él ya no siguió conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Jesús halagó esto en la iglesia de Éfeso. ¿Nos puede halagar a nosotros? Tanto en lo personal como congregación. Yo creo que, como decíamos la vez pasada, a veces nos preocupamos de lo que Jesús critique a la iglesia, pero creo que también podemos ocuparnos de lo bueno que Jesús halaga de la iglesia, para que nosotros imitemos esas cosas buenas, y que cuando algún día el Señor nos llame a su presencia o Él venga, no sé lo que vaya a pasar primero, Él pueda ver y decir: conozco tus obras y yo sé que probaste a los falsos y los hallaste mentirosos. Insisto, con el fundamento. ¿Estamos? Y que nos pueda aplaudir y su corazón se goce por lo que hemos hecho. Bendito Padre, gracias Señor una vez más, porque al poder venir a tu palabra, Señor,
A veces nos damos cuenta de cosas que están muy lejos de haberlas nosotros siquiera pensado, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que en tu misericordia perfecta e infinita para con nosotros, nos hablas de tu amor, nos hablas de tu gracia, aplaudes, Señor, y felicitas las cosas buenas que hacemos, aquellas cosas con las que tú no estás de acuerdo y con las cuales nosotros debemos no estar de acuerdo, tú las halagas, Señor, pero ayúdanos a hacerlo dentro del orden justo que tú has marcado, dentro del orden de misericordia, dentro del orden de verdad, dentro del orden de justicia, dentro del orden de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu guianza. Gracias por la participación de tu Espíritu con nosotros. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la exaltación. Amén, Padre. Amén. Acuérdese, hay cosas claras en la palabra. Vamos a conocerlas. Vamos a cuidar nuestra vida, que vemos, que oímos, que comemos espiritualmente. No vaya a ser que caigamos en manos de uno de esos lobos rapaces. Amén. Dios les bendiga.